Bueno, no tengo palabras para agradecer tantos elogios de tanta amabilidad. Yo pensaba que iba a ser una conferencia mucho más doméstica, por así decirlo, y me encuentro con un magistrado de la Corte Suprema, con todos el decano, y bueno, pues la verdad es que no está preparado para tanta ceremonia, pero naturalmente que lo agradezco y que me felicito de que esta conferencia pues tenga este boato y esta expectación que ha despertado, no sé si con razón o sin razón. Les voy a hablar a ustedes de lo que se llama el comportamiento alternativo conforme a derecho. Se trata del siguiente problema. El problema es cuando alguien imprudentemente causa la lesión de un bien jurídico, ¿tiene o no tiene importancia la duda o la alta probabilidad de que el comportamiento correcto también podría haber llevado al mismo resultado? Este es un problema que ha ocupado tanto a la ciencia como a la jurisprudencia, tanto a la ciencia española como a la alemana, como a la jurisprudencia alemana, como a la jurisprudencia española. Si alguien imprudentemente causa el resultado lesivo, tiene importancia en el sentido de negar la imputación objetiva, decir sí, pero es que con un comportamiento correcto, tal vez, con alta probabilidad, con casi seguridad, con posibilidad, se podía haber producido el mismo resultado. Voy a, para ilustrar lo que les voy a explicar, traer a colación algunos casos en los cuales se plantea este problema y en torno a los cuales se ha discutido este problema, aunque este problema y las distintas soluciones, en realidad son dos soluciones que se dan, se repite constantemente también en la jurisprudencia española, como en el libro que estoy acabando, comento de la mano de jurisprudencia de tribunales inferiores españoles y del Tribunal Supremo. Pero para centrar la discusión y para que ustedes vean el problema, voy a referirme a cuatro casos, tres de ellos muy conocidos. El otro es un caso de la jurisprudencia española que a mí me parece muy interesante porque casi con una precisión matemática se da uno cuenta de hasta qué punto una teoría u otra llevan a resultados distintos. El primer caso sería el caso de la novocaína, es de 1926. Aquí se trata de un médico que, en contra de la lex artis, practica una anestesia con cocaína, falleciendo el paciente, que tenía una disposición física desfavorable. En principio, por consiguiente, se aplica cocaína, conducta imprudente, se causa el resultado típico, muerte del paciente. Pero, dada la predisposición desfavorable de la víctima, era muy probable que, aunque se hubiera aplicado el anestésico, que era el que exigía la lex artis, la novocaína, también se habría producido el mismo resultado porque se trataba de un paciente que tenía no se había reducido la glándula timorinfática. El hecho de que el comportamiento alternativo conforme a derecho, la aplicación de la novocaína, hubiera podido llevar al mismo resultado, sirve para excluir la responsabilidad por un homicidio imprudente, tal como entendió el Tribunal Supremo alemán, o no tiene relevancia. Segundo caso, el caso de los pelos de cabra. Aquí se trata de un fabricante que elaboraba unos cepillos con pelos de cabra chinos y entonces lo entrega a las operarias y sin desinfectar, y varias operarias fallecen porque contraen el bacilo de Corbunco. De todas formas, según el dictamen pericial, hay sin duda alguna una conducta imprudente que produce muertes, en cuanto que al resultar infectadas por esos pelos de cabra chinos no desinfectados que se utilizaban para la fabricación de cepillos, esa es una conducta imprudente y hay una relación de causalidad. Pero el informe pericial dice que aunque se hubieran desinfectado, posiblemente no se habría podido eliminar el bacilo de Corbunco. El que el comportamiento alternativo conforme a derecho, es decir, la desinfección,
podría haber producido el mismo resultado, debe o no debe tener relevancia para excluir la responsabilidad por un homicidio imprudente. El siguiente caso, según Puppe, el caso más comentado de la jurisprudencia penal alemana, porque sobre él hay, yo diría que miles de comentarios, tanto en artículos como en libros, como en manuales, es el caso del ciclista. Aquí se trata de un camionero que adelanta a un ciclista, en vez de guardando la dirección prescrita por el Código de la Circulación alemán, que coincide con el Reglamento de Circulación General de Circulación español, de 1,5 metros, lo adelanta al ciclista con una distancia de 0,75 centímetros. Entonces, el conductor de la bicicleta cae bajo las ruedas del remolque y es aplastado y muerto por el remolque que va acoplado al camión. Pero este ciclista estaba ebrio, estaba muy ebrio, y entonces el dictamen pericial no puede excluir que, aunque se hubiera mantenido la distancia de 1,5 metros, no se habría producido ese giro del ciclista borracho y habría caído también o no bajo las ruedas del remolque y habría fallecido también. Finalmente, para acudir ya a un caso español, el caso del shock anafiláctico. Se trata de la menor, es una menor, Sara, que sufre una bronquitis asmática. Una bronquitis asmática que le provoca pues un malestar muy importante. Entonces se dice que hay que vacunarla y aquí se establecen unas pautas de vacunación, unos protocolos. Hay que empezar con 0,05 centímetros cúbicos, al cabo de 2 semanas se sube a 1 centímetro cúbico, después a 2 centímetros, después a 4, después a 7 al cabo de 2 semanas y ya se mantiene esta dosis de 7 centímetros cúbicos hasta terminar el envase y se administra a continuación de entonces esta dosis de 0,7 centímetros cúbicos a lo largo de un mes, con lo cual pues se evita estas alergias que tenía esta pobre muchacha. Si se interrumpía la administración, es decir, si no se guardaban las pautas de que era cada 2 semanas cuando iba a ir aumentando las dosis, entonces había que empezar otra vez con 0,05 centímetros cúbicos. La administración de las dosis vacunales se interrumpe durante 2 meses. Se le administra 0,5 centímetros cúbicos el 4 de marzo de 1998 y entonces se interrumpe la administración de la vacuna. Y se vuelve a aplicar el 19 de mayo de 1998. Es decir, 2 meses después. Entonces había que haber empezado otra vez por la dosis inicial, es decir, 0,05 centímetros cúbicos. Pero la enfermera le aplica 0,4 centímetros cúbicos. Y fallece Sara. La causa de la muerte de la menor Sara, dice la sentencia, fue una fibrilación ventricular determinante de una parada cardiorrespiratoria derivada de una reacción anafiláctica o de tipo anafilactoide provocada por la dosis vacunal que le había sido administrada momentos antes. Como esta vacuna encierra un cierto peligro, se prevé en el protocolo que hay que tener a la paciente durante unos cuantos minutos, durante más de 1 hora aproximadamente, en observación. Hay que tener adrenalina por si se produce algún incidente como es el shock anafiláctico que la llevó a la muerte. Pero lo fundamental de aquí de la sentencia es que dice, leo literalmente, puede producirse el shock anafiláctico aun en supuestos de administración de dosis correcta, si bien son más frecuentes las complicaciones si no se respeta la pauta de administración de la inmunoterapia o se alteran las dosis. Es decir, que lo que dice el informe pericial es que, aunque se hubiera aplicado la dosis correcta a la vista de que había estado 2 meses sin administrar la vacuna de 0,05, también
se podía haber producido el shock anafiláctico. Estamos de nuevo ante una conducta imprudente porque se ha aplicado una dosis en contra de la Lexartis, 0,4 centímetros cúbicos, y una relación de causalidad entre la aplicación de esa dosis y la muerte de Sara por el shock anafiláctico. Pero tiene relevancia en el sentido de excluir la responsabilidad por un homicidio imprudente, el que con la dosis correcta, a saber 0,05 centímetros cúbicos, se podía haber producido también la muerte. Este es el problema del comportamiento alternativo conforme a derecho. ¿Hasta qué punto, si en la causación imprudente de un resultado típico, si no se puede excluir o si es muy probable que el comportamiento correcto también podría haber producido el mismo resultado, debe servir o no para excluir la responsabilidad del sujeto causante imprudentemente del resultado típico? Ya hay dos teorías. La ubicación del problema, sin duda alguna, es la imputación objetiva. Es la imputación objetiva porque la imputación objetiva surge cuando al causante imprudente de un resultado típico, una vez que se ha comprobado que hay causalidad, que hay imprudencia, entonces hay que ver si al causante imprudente del resultado típico le es o no imputable objetivamente ese resultado. Si le es imputable objetivamente, hay responsabilidad. Si no le es imputable objetivamente, aunque haya imprudencia y aunque haya causalidad, no hay tipicidad objetiva porque falta la imputación objetiva. Y aquí hay dos teorías, una la dominante, la prácticamente unánime, que es la teoría de la evitabilidad, y otra es la del incremento del riesgo. ¿Qué dice la teoría de la evitabilidad? La teoría de la evitabilidad, que es la dominante, dice lo siguiente: el tipo exige que haya una conexión de la infracción del deber, una conexión de riesgo, una conexión de antijuridicidad, y esta no se da si con el comportamiento alternativo conforme a derecho, con una alta probabilidad o con posibilidad, se podría haber producido el mismo resultado. En el caso, por ejemplo, del ciclista, hay una absolución porque el Tribunal Supremo alemán dice que con una alta probabilidad también se podría haber producido el atropello del ciclista ebrio, aunque se hubiera guardado la distancia de seguridad de 1,5 metros. Esta es la teoría dominante. La sentencia del Tribunal Supremo alemán dice que cuando hay una elevada, alta probabilidad, entonces, como en este caso, de que se habría producido también el comportamiento, se habría producido también el resultado de la muerte del ciclista con el comportamiento alternativo conforme a derecho, es decir, guardando a la distancia de 1,5, entonces falta la imputación objetiva y se absuelve. Y algo parecido dice también la jurisprudencia del Tribunal Supremo y la jurisprudencia de tribunales inferiores. Les voy a leer solamente dos sentencias españolas. La sentencia 52/2002 de 14 de marzo del Supremo, que dice lo siguiente: el resultado debe ser consecuencia del comportamiento calificado de imprudente y debe ser evitable con alta probabilidad desde un comportamiento observante de la norma de cuidado. Por consiguiente, si no se dan estos requisitos, hay que absolver a pesar de que ha habido una imprudencia que ha causado un resultado típico. Y para mencionar una sentencia del Tribunal Inferior, la sentencia 108/1999 de 30 de noviembre de la sección primera de la Audiencia Provincial de Gerona. Resulta difícil afirmar que Loreto, que era la conductora, hubiera podido detener el vehículo circulando a 50 kilómetros por hora, en lugar de a 65, que es como circuló, atropellando a una persona y causándole lesiones. Aunque tampoco puede descartarse lo contrario, pero ante la duda debe primar el principio indubio pro reo, y de que no se puede afirmar con toda seguridad, como se exige en todo proceso penal, que el exceso de velocidad del turismo fuera con causa del accidente, existiendo dudas de que de haber circulado a la velocidad reglamentaria establecida se hubiera producido o no el accidente. Y por consiguiente revoca la sentencia del juzgado de lo penal
y absuelve de las lesiones imprudentes causadas por la conductora, porque no se puede excluir que aunque hubiera circulado a 50 km por hora, que era la velocidad establecida y reglamentaria, no se hubiera podido producir el mismo resultado. Por consiguiente, para la teoría de la alternatividad, la teoría de la evitabilidad, es que también se llama la teoría de la alternatividad, no hay responsabilidad por delito imprudente si se puede constatar que el comportamiento alternativo conforme al derecho, y aquí sí que hay muchos matices sobre si es necesario, alta probabilidad, posibilidad, que no se pueda excluir. Según la teoría dominante de la evitabilidad, no hay responsabilidad por un delito imprudente cuando el comportamiento alternativo conforme a derecho, con mucha probabilidad, con alguna probabilidad, con posibilidad, hubiera producido el mismo resultado. Frente a esta teoría se alza la teoría minoritaria de Roxin, que es la teoría del incremento del riesgo. Aunque Roxin en su manual dice que tiene algunos seguidores, la verdad es que uno se va a sus seguidores y dicen no exactamente lo que dice Roxin, sino que lo matizan de una forma que se puede llegar a pensar que no son partidarios de la teoría del incremento del riesgo. La jurisprudencia del Tribunal Supremo alemán la ha rechazado, se inclina por la teoría de la evitabilidad, y lo que dice Roxin, que funda su teoría del incremento del riesgo en 1962, es lo siguiente: si el comportamiento alternativo conforme a derecho es un comportamiento que frente a la acción realizada ésta ha incrementado el riesgo de producción, entonces hay responsabilidad por delito imprudente. Para decirlo con el ejemplo del caso de los pelos de cabra chinos. El comportamiento alternativo conforme a derecho, o sea, el desinfectarlo frente al comportamiento imprudente, el comportamiento imprudente supuso un aumento del riesgo de producción del resultado. Es cierto que desinfectándolo también se podía haber producido el mismo resultado, pero el riesgo era menor con el comportamiento correcto. Para decirlo, por ejemplo, con el caso del shock anafiláctico, no sabemos si con 0,05% se habría producido o no el mismo resultado, pero lo que está claro es que con 4 centímetros cúbicos se elevó el riesgo de producción del resultado. Entonces no me importa, que es lo que dice la teoría de la evitabilidad, si se hubiera podido producir también el mismo resultado con 0,05. Lo único que me importa es que la aplicación de 0,4 centímetros cúbicos incrementó el riesgo de producción del resultado frente a la acción correcta de aplicar 0,05. Y así, para darles a ustedes dos ejemplos de